¿Qué tal? ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a Cafecito con el Señor. Hoy estamos viendo rápido lo que es preparándose con un bosquejo. Este es otro de los videos que estamos haciendo por el tiempo que no tenemos mucho de estar preparándonos con juntas o como sea. Pero aquí estamos dando un pequeño bosquejo de cómo poder, o pequeño ejemplo de cómo poder llevar a cabo un bosquejo. Así que comenzamos. Primero que nada, pues miren, es como un, una madera que vemos ahí, ¿verdad? Y dices, ¿tú qué puedo hacer con esa madera? ¿Verdad? Y dices, yo tengo el sueño de hacer quizás una mesa, una silla, una banca, así como esa que está en la foto. Y dices, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, quizás eres buen carpintero, pero hay que recordar algo, que cuando aún es un buen carpintero, si no tenemos las herramientas, entonces quizás no vamos a poder hacer ni un mueble siquiera. Entonces, esa es la razón por la cual hacemos este tipo de videos, para que podamos tener herramientas y poder llevar a cabo esta actividad de presentar un bosquejo. Las herramientas que tenemos que tener, por ejemplo, es un diccionario, enciclopedia de la Biblia, también una Biblia de Reina Valera es bien importante, o cualquier otra Biblia de estudio es bien necesaria para, como herramienta. Lo podemos también encontrar en nuestra página web, o podemos ir, por ejemplo, hay una aplicación que se llama The Bible Gateway. Esa aplicación la puedes bajar en tu celular, en tu iPad, en tu iPhone. Y también ahí lo bonito de esta aplicación es que tú puedes tener muchas Biblias en una sola aplicación. Les voy a dar un ejemplo acá y hoy vamos a hablar de Primera de Pedro 1. Aquí en la mitad vamos a poder observar que dice en la Reina Valera, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahorita dices, ¿qué dijo? Es que esto es lo interesante cuando hay varias Biblias. Por ejemplo, a tu lado izquierdo vas a poder ver la Biblia Nueva Traducción Viviente. Esta nos dice las palabras de diferente manera. Por ejemplo, dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Si te diste cuenta en esta versión, se entendió mucho más, dijiste, sí lo entendí más, sin hablar del vuestro y del no fingido amaos, se escuchó medio complicado. Dios habla hoy, dice esto, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. ¿Te das cuenta cómo hay diferencias entre Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y Biblia Dios habla hoy? Por eso es que estamos haciendo este pequeño tutorial o video, para que tú puedas decir, sí necesito las herramientas. Y ves, las puedes tener porque ahí está tu Biblia en el celular o en el iPad. El versículo que vamos a ver hoy, va a haber otro ejemplo, ¿verdad? Como en la Reina Valera, en Primera de Pedro 1, dice así en el versículo 2 que está en azulito, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así dice en Reina Valera, os sean, ¿eh? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpios por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¡Wow! Esta carta se ve todavía mucho más interesante cuando tienes los términos más sencillos. Por eso entonces las herramientas son bien interesantes. Cada vez que vayas tú a presentar un bosquejo, necesitas buscar en tu celular esta aplicación, o bien tener en tu casa tu Biblia de estudio o tu diccionario de Biblia. También hay dentro del web, por ejemplo, una página que se llama Biblia Todo. Y en esta Biblia Todo pueden ver aquí que hay comentarios bíblicos como Matthew Henry, Biblia Plenitud, Mundo Hispano. Hay muchas herramientas que puedes utilizar acá. Simplemente son para mirar
lo que está diciendo el versículo bíblico y te puede dar unas mejores ideas para poder expresarlas. Un ejemplo aquí que hemos hablado de Primera de Pedro, cuando ya le das ahí clic en Biblia todo, buscas ahí Primera de Pedro, que lo están viendo también acá, y entonces una vez que le das clic va a salir el comentario que hay sobre ese versículo. Y bueno, entrando ahora sí, ya que vimos las herramientas, este es un bosquejo de los más amplios que he visto. Nuestro pastor cada semana hace un bosquejo para cada predicación que va a dar. Y esto es bien interesante porque cada semana te puedes ir guardando los bosquejos y cada semana tú puedes ir dando la misma predicación o puedes dar otra predicación, pero de los bosquejos. ¿Por qué es importante usar bosquejos? Porque nuestro pastor fue fue al seminario, tiene una maestría en divinidad, quiere decir que él ha hecho todo lo que ahorita dije, esas herramientas, él tiene mucho más herramientas que pudo haber sacado y él leyó el hebreo, el arameo, el griego, quizás todo lo que se hace para poder entender de la mejor manera la palabra de Dios. Si una persona nada más dice, hoy vamos a hablar hoy del versículo tal, capítulo tal, abre la Biblia y, por ejemplo, en Génesis nos llegan a hablar de que el hijo de Noé conoció a su papá. Si nada más lee la Biblia uno así, dice, va a decir, pues lo conoció, pues que no lo conocía. Y la realidad es que sí lo conocía, pues fue su papá. ¿Cuál fue el detalle ahí? Que en el versículo bíblico, cuando habla de conocer a su padre, quizás no se estaba refiriendo a conocerlo de hola, ¿cómo estás? Sino se estaba refiriendo a una actividad sexual o algo así que pudiéramos llamar impuro en ese momento. Entonces, suena muy fuerte, pero la realidad es que así es. Cuando uno lee de una manera sin herramientas, pues lo va a entender de una manera, pero con herramientas tiene un mejor entendimiento. Por eso es que todos los bosquejos de nuestro pastor ya están estudiados, ya están hechos, fueron muchas horas, fueron hasta semanas quizás en haber programado o hecho un bosquejo. Por eso tenemos la seguridad de que lo que vamos a presentar cuando hagamos el bosquejo va a ser como lo más estudiado posible, aunque nosotros ya lo tenemos todo ahí masticadito por nuestro pastor. Entonces, vamos a ver rápido, muy rápido, este bosquejo que se llama Fundamento Sólido, igual a, fue a Primera de Pedro 1, 22, del 2 al 3. Este bosquejo fue hecho el domingo 30 de diciembre del 2012. O sea, imagínate, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ya lleva 8 años. Pero este bosquejo, pues sí fue un bosquejo grande. Y lo vamos a ver, si se dan cuenta, aquí al principio dice introducción, luego exégesis y luego hermenéutica. Esto es bien importante porque ahorita lo vamos a ir desarrollando. Luego después la hermenéutica sigue muy larga hasta que llega a la conclusión y de la conclusión se hace el llamado. Todo esto tiene que suceder en unos 25 minutos en una célula. Aquí yo no lo voy a hacer así porque rápido nada más es una explicación de lo que estamos dando. Nuestra finalidad es que tú tengas en menos de 15 minutos este video para que tú puedas entender un poquito acerca de la palabra de Dios, de la presentación del bosquejo. Entonces, las tareas que tenemos que realizar para poder presentar bien el bosquejo es lectura del versículo principal. Entonces, siempre que está el título, va a venir ahí el versículo principal y es lo primero que tenemos que hacer, leer el versículo principal y entenderlo. Usar 2 o 3 Biblias para que puedas entenderlo mejor. Y luego empiezas a leer todo el bosquejo, como ahorita ya pasé los 2 slides del bosquejo completo. Anota lo que entendiste, lo más sobresaliente del mensaje, porque tú necesitas entenderlo primero. Si tú no has entendido el bosquejo, pues entonces es bien difícil que tú se lo puedas expresar a los demás y la gente no te va a entender. Entonces, primero tú tienes que entenderlo. ¿Cómo es estudiar el bosquejo? Bueno, entonces agarras tu marcador, con tu marcador entonces ya puedes ver qué es lo importante, qué no es lo importante. Si no tienes marcador, pues es un lapicero. Lo importante es que tú puedas subrayar lo que tú sientes que es de las cosas más sobresalientes del bosquejo. Subraya lo que pretendes que la gente se lleve como algo que se le tenga que grabar en su corazón. Dices, esto es lo más importante que se tiene que grabar en su corazón. Por eso esto no se me tiene que olvidar de decírselo. Entonces, así es lo primero que tenemos que hacer en el bosquejo. Pregúntate qué quiso decir el pastor. Cuando ya leíste todo el bosquejo desde la parte frontal o la segunda hoja, ¿qué es lo que en sí el pastor quiso tratar de dar a entender? Diría
Chimoltrufia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Lo entendería un niño? Entonces, ponte a pensar, ¿lo entendería esto que estoy diciendo un niño? ¿Lo entendería un joven? ¿Lo entendería un soltero? ¿Lo entendería un casado? ¿Lo entenderían todos? Si tú te das cuenta que todos lo están entendiendo, entonces vas por buen camino, porque dices, sabes que lo tengo que decir con los términos más sencillos para que la gente lo pueda entender. ¿Sí? Tienes que buscar el lenguaje apropiado. Usar un lenguaje como ahorita vimos, vosotros sabéis que queréis. A veces la gente misma no puede entender qué es vosotros, o es ustedes o es nosotros, ¿no? Cositas así como ese ejemplo. Eh, Vamos a dar rápido la introducción de ese mismo bosquejo. Entonces yo subrayé en amarillito ahí, primero de Pedro 1, 22, 23, entonces ya lo leí. Y bueno, ya empecé a leer todo el bosquejo y lo que podemos ver acá que dice en la introducción, habla en este desarrollo que un equipo deportivo profesional tiene muy buenos jugadores, muy buena posición, está en muy buena temporada, pero el director técnico quiso hacer algo muy especial, muy complicado y la realidad es que fueron derrotados. A veces nos pasa así. A lo mejor quizás hasta este bosquejo se ve muy lleno, ¿verdad? Y dices tú, ay, qué complicado es. No, pero por eso es que lo vamos a hacer sencillo. Este ejemplo que estamos dando, este video es para hacerlo lo más sencillo. Si te das cuenta en este versículo, en esta foto del bosquejo, estamos poniendo en negrita, dice, nosotros somos más que vencedores y estamos venciendo durante el año, podría que nosotros, si no estamos venciendo, es porque estamos haciendo las cosas muy complicadas. A lo mejor es lo que está pasando si estamos haciendo las cosas muy complicadas. Entonces, tienes que entender la introducción y para poder dar la introducción, está permitido buscar un video, por ejemplo, un video de deportes, donde algo lo hagan complicado y de repente pierdan, a lo mejor un video divertido de deportes, algo así. Lo importante es que captes la atención de la persona desde el primer momento. Cuando se refiere a exégesis, por ejemplo, parte del bosquejo, en la exégesis nos dice el entorno en que fue escrita la carta. Esto es bien importante. Exégesis es como regresar al pasado. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Quién escribió esa carta? ¿A quién se la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Si estaba en la cárcel, si no estaba en la cárcel. Cositas así son importantes porque le da más sabor y más entendimiento a la carta, el por qué la hizo. ¿Sí? Prácticamente es ir al pasado para entender el por qué se hizo esta carta. Entonces vemos aquí lo que subrayé en amarillo. El apóstol Pedro escribió esta epístola dirigida a los creyentes. Entonces no se la dirigió a los nuevos, se la dirigió a los creyentes. Quiere decir que a lo mejor esta predicación iba a ser más dirigida a los que son creyentes, pero si hay gente nueva, ahorita tenemos que entrar en cómo conectar para que la gente nueva igual reconozca que necesita de Dios. ¿Sí? En esta carta dice ahí, también lo subrayé, trae enseñanzas y exhortaciones, o sea que va a traer cosas que enseñan y cosas que también regañan un poco, ¿verdad? Entonces, algo de lo que también puse en amarillo acá como parte interesante del exégesis es que dice ahí, perfeccionó, afirmó, fortaleció y estableció. ¿Sí? Entonces, el apóstol quería hacer en esta carta, perfeccionar a los que ya estaban siendo cristianos, afirmar su creencia, fortalecerlos, ¿verdad? De que permanezcan haciendo lo correcto porque va a haber premios o galardones y de establecer los cimientos. Entonces, ahí es donde uno puede ya entrar a decir, estas cartas son bien importantes para la gente nueva, ¿no? Para que tú puedas vivir una vida lo más en la voluntad de Dios, perfeccione tu vida. A lo mejor estás teniendo error tras error y a lo mejor es porque no has seguido la palabra de Dios o no conocías de Dios, pero hoy Dios nos llama a perfeccionarnos, a que te afirmes en que esta es una creencia verdadera, ¿sí? A que estés fortalecido porque sin Dios no tienes fuerzas para seguir adelante. Lo siguiente que viene en el bosquejo es la hermenéutica y la hermenéutica es ahora traer lo que estaba en la exégesis, traer el pasado y ponerlo en el presente. ¿Cómo voy a hacer que ese pasado entre en el presente? ¿Cómo? Bueno, pues cada versículo tienes que ir transportándolo hasta nuestra vida y nuestra cultura. ¿Sí? Por eso es bien importante tener herramientas como las tres Biblias y un comentario bíblico. En un comentario bíblico te va a dar más o menos una idea de qué quiere decir para nuestro tiempo ese versículo. Y aquí estoy dando la foto, ya vemos eh, eh, los tres el mismo versículo en tres diferentes Biblias y dices, oh, sí, sí, dicen cosas similares, pero con diferentes palabras. Entonces,
Una vez que tú hayas comprendido, de acuerdo a la versión que tú leíste de la Biblia, ya la vas a poder explicar más. Si todavía no has comprendido, entonces va a ser un poquito más difícil. Este es el ejemplo del comentario bíblico que ahorita ahí vimos en la página de internet y, un ejemplo, y de lo que dice es esto. Un fragmento de lo que dice es, el Espíritu Santo nos estimula a obrar y estar dispuestos y estar renovados. Esto es lo que dice este autor. Pues simplemente nada más lo que confirma lo que tú ya habías entendido del versículo bíblico. Y ya estamos terminando. Ah, vemos aquí las palabras negritas que están escritas en negrito. Esto es ah, que nos está dando los puntos importantes del bosquejo. Por ejemplo, somos almas purificadas, con capacidad de amar y somos renacidos. Por lo tanto, nosotros debemos desear, buscar, anhelar, como si fuera oxígeno, agua o alimento, la palabra de Dios. ¿Cómo la transpola nuestro pastor en este estudio? A nosotros es que, así como tenemos hambre por las cosas que necesitamos verdaderamente, como el oxígeno, agua y alimento, así tiene que ser en la vida del creyente la oración, la palabra y el servicio. Entonces, ahí es donde dices, oh, esto es lo más importante que la gente se tiene que llevar hoy. Oración, palabra y servicio para poder vivir vidas victoriosas. Entonces, el nuevo, tú vas a decirle, ¿verdad? En el bosquejo, ¿sabes qué? Necesitamos de Dios, ¿sí? Necesitas conocer a Dios, comunicarte con Dios por medio de la oración. Necesitas la palabra de Dios, ahí es donde Dios te va a hablar. Mientras estés leyendo, Dios va a decirte, y te van a venir ideas. Y servicio es porque cuando estás con la gente te vas a dar cuenta de la problemática de otras personas y cómo Dios les ayuda a salir de ahí. En la conclusión, bueno, pues entonces haces, eh, eh, ahí vimos en amarillo también dices la oración, la palabra y el servicio. O sea, tienes que concluir, por ejemplo, hacer un llamado a los no creyentes, ¿verdad? Y decir, Dios te está llamando hoy. Dios quiere comunicarse contigo para que tengas vida victoriosa. ¿Y cómo quiere Dios comunicarse? Es por medio de la palabra de Dios. Él quiere hablarte a tu vida, cómo vivir tu vida. Y quiere que también tú le presentes tus necesidades por medio de hablar con Él con una oración. Y no solo eso, sino que empieces a buscar de Él sirviendo a Él. ¿Sí? Y entonces la gente ahí le haces el llamado de acércate al Señor, Dios quiere obrar en tu vida y ya entonces haces la oración de fe, ¿verdad? Que lo reconocen como Rey, Señor, Salvador, ¿verdad? Y para los creyentes, pues haces también la conclusión, pero si tú ya eres creyente, ¿verdad? Dios quiere afirmar contigo el compromiso que tienes con Él en servicio, en oración, en palabra. Y así es como tú terminarías tu bosquejo. ¿Sí? Esta es la parte bíblica. Ahora, todo esto que estamos hablando lleva mucho tiempo, o sea que lo estamos tratando de sintetizar, pero bueno, nuestro pastor llevó horas, ¿verdad? Pero nosotros cuando entonces la misión de este video es que cuando tú agarres el bosquejo, lo puedas ir entendiendo, lo puedas ir separando, lo puedas ir desarrollando, vayas escribiendo, porque cuando lo presentes va a ser mucho más fácil. Por último, lo que vimos en el video anterior es presenta tu sermón. Empieza a tomar el tiempo, pon tu espejo o pon grábate en video y entonces una vez que ya desarrollaste el bosquejo te vas a dar cuenta qué palabras repites, te vas a dar cuenta si está aburrido, si no está aburrido, cosas así. Yo no sé hasta qué pienso ahorita de este video, ¿verdad? Pero miren, aquí esta hoja de evaluación sermonaria es una persona, sería bueno que te escuchara y que entonces te dijera, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el lado izquierdo van ustedes a poder ver esto que dice, ¿se escucha bien? Mostró seriedad o variedad, perdón, en el tono y el volumen de voz, mantuvo buen contacto visual con la gente, tuvo buena postura, hizo bastantes gestos o con el cuerpo, coordinó sus gestos, ¿verdad? Mantuvo expresión facial vivaz, ¿sí? Mostró entusiasmo y convicción, transmitió una actitud positiva. Todos esto tiene que ser calificado por alguien más, contigo, por ejemplo, tu esposa, alguien así para que tú puedas ver, ¿sabes qué? Voy a ir mejorando. Ahora, esto es cuestión de práctica. No desde la primera vez vas a decir, wow, me salió, sino mientras más practicas el predicar, 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 vas a ir haciendo lo mejor, pero es la manera en que podemos aprender. Entonces, esto fue prácticamente presentar el mensaje o presentar el sermón por medio de un bosquejo. Nos vemos en el siguiente video.